Amados hermanos, esta tarde tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, que no se apague tu lámpara. Diga conmigo, que no se apague tu lámpara. Una vez más, que no se apague tu lámpara. Déjeme decirle que hoy la iglesia atraviesa por un periodo muy especial. Periodo en el cual cada uno de nosotros debe definirse en razón de aquello que desea alcanzar en su caminar con Cristo. Lamentablemente en este tiempo, nuestra sociedad se caracteriza por preferir lo superficial a la profundidad, el empaque sobre el contenido, la intensidad sobre la constancia, lo ocasional en relación al compromiso. Y aun cuando sabemos que esta forma de elegir cómo vivimos no es la mejor, optamos por ella. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué preferimos el empaque sobre el contenido, la intensidad sobre la constancia, lo superficial sobre la profundidad? Porque vivir de esta manera es mucho más cómodo. Y es triste la realidad de nuestra sociedad y lo que muchas veces nosotros como seres humanos preferimos, porque abrazamos nuestra zona de confort. Hoy muchas personas ven en las relaciones ataduras y por ello prefieren vivirlas de forma superficial. Muchos queriendo los privilegios, pero rehuyendo de los compromisos. Y esto no es algo que esté alejado de la realidad que muchos creyentes hoy día están experimentando en su vida personal. Para muchos es suficiente con la práctica superficial de una religión, el ejercicio de una actividad piadosa cada fin de semana y nada más. Cuando la esencia, escuche bien esto, la esencia de buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia radica principal y fundamentalmente en el desarrollo de una relación con Dios. Si tú no estás priorizando el tener una relación vigente con Cristo, déjame decirte que tú no estás buscando el reino de los cielos. No importa cuántas horas al día estés dentro de la iglesia, no importa cuántas actividades o cargos desempeñes al interior de la iglesia, o cuántas actividades piadosas desarrolles durante la semana. Si tú no estás desarrollando una relación vigente con Cristo, tú no estás buscando como prioridad el reino de los cielos. Y el Señor Jesucristo fue muy claro cuando lo externó. Él dijo, busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia. ¿Por qué? Porque cuando tú intimas con Dios, se es evidente que la justicia de Dios opera en nosotros y a través de nosotros. Recuerde que la justicia de Dios tiene dos vertientes. Una para expresar el juicio sobre el pecado y otra para justificación. La Escritura dice que el precio de nuestra paz fue sobre de Cristo. La justicia de Dios se manifestó plenamente al condenar a su Hijo a la muerte, muerte que nosotros merecíamos. Nuestros pecados fueron juzgados en Cristo. ¿Está de acuerdo con eso? La segunda vertiente de la justicia de Dios radica en la justificación. Y nosotros, a través de la fe en Jesucristo, es que hemos sido limpiados, hemos sido perdonados, hemos sido justificados y hemos sido santificados. Dios nos ha introducido en un proceso de restauración. Entonces, cuando el Señor Jesucristo expresó, busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia, afirma al hecho de que nosotros como pueblo del Señor debemos de priorizar, establecer un vínculo vigente con Dios para entonces poder manifestar la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario en nuestro diario vivir. Si nosotros, reitero y subrayo, no estamos priorizando el desarrollo de una relación vigente con Cristo, nosotros, no importa lo que hagamos, no importa dónde estemos, no estamos buscando el reino de los cielos y su justicia. Hay un dicho popular por allí que dice, el interés tiene pies. ¿Lo ha escuchado? Y en nuestra relación con Dios, esto es así.
Hace tiempo un escritor muy importante en el ambiente cristiano citó lo siguiente, y él dijo: ¿sientes a Dios distante? Adivina quién se movió. Muchas veces llegamos a sentir que nuestra relación con el Señor comienza a experimentar ciertas carencias, y en lugar de que nos dispongamos a buscarle más, nos justificamos con el hecho de que posiblemente sea un proceso disciplinario de parte de Dios. Posiblemente sea un proceso en el cual Dios me ha introducido para ver qué sale de él. Pocas personas hoy día, cuando sienten que sus relaciones interpersonales comienzan a sufrir ciertas deficiencias, se interesan por invertir en ellas. Y en el ámbito espiritual sucede exactamente lo mismo. Porque el que nuestro corazón se enfríe y se torne insensible a las cosas de Dios no es algo que sucede de la noche a la mañana. No podemos decir que hoy amamos a Dios apasionadamente y mañana no nos interesa. Si el día de mañana tomamos la decisión de apartarnos de Cristo, es porque esa idea ya había rondado nuestra cabeza mucho tiempo y la estuvimos alimentando. Y cuando nuestra relación con el Señor comenzó a debilitarse, en lugar de comprometernos por llevar la relación hacia un nuevo nivel, simplemente nos cruzamos de brazos y esperamos a que la relación fracasara. Toda relación fracasa en corresponsabilidad con la cantidad de personas involucradas en la misma. Por decir, tenemos un proyecto escolar y hay 5 personas involucradas. Si al final ese proyecto es un fracaso, es corresponsabilidad de las 5 personas involucradas. Si hablamos de una relación de pareja, aplica exactamente lo mismo. Lo que sucede es que como seres humanos nos gusta mucho señalar culpables y nos hacemos muy pocas veces responsables de los resultados. Entonces la expresión de este escritor, sientes a Dios distante, adivina quién se movió, apunta directamente a nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no es voluble en su amor para con nosotros. Él no te dice hoy te amo y mañana te abandona. Nuestro Dios es fiel a su palabra. La Escritura dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que si Él lo ha dado todo por nosotros y nos ha dado muestra de ello al enviar a Jesús a morir en la cruz del Calvario, si nuestra relación con Él no está vigente, ¿quién crees tú que es el responsable de que dicha relación no avance? ¿Quién crees tú que es el responsable de que dicha relación no funcione? Nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos ha amado de una forma perfecta, pura, sincera. El amor que Dios nos brinda es real y es verdadero. Así que nosotros como hijos suyos, amados hermanos, deberíamos priorizar el buscar, el mantener una relación vigente con Cristo. Creo que todos y cada uno de nosotros debemos de ser honestos en cuanto a nuestro nivel de responsabilidad, ya que si nuestra relación con Dios no está como quisiéramos, mucho se debe a nuestras decisiones, tanto aquellas que implicaron decisiones como aquellas que implicaron omisiones. En otras palabras, tomes acción sobre la circunstancia que enfrentas o no, estás siendo corresponsable. A veces pensamos que no decidir no nos hace responsables, pero sí. Decidamos o nos mantengamos en nuestra mente neutrales, nos hace partícipes. ¿Por qué? Porque estamos involucrados en la relación. Entonces es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Escuche lo siguiente. Cuando algo te interesa de verdad, te inviertes sin importar el costo de lo que esto te represente. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que muchas veces pareciera que como hijos de Dios estamos menospreciando el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no nos estamos invirtiendo. Tú te vas a invertir solamente en aquello que consideras que vale la pena. En aquello a lo cual, si me permites la expresión, le tienes fe.
¿Qué le parecería que yo le invitara a usted a formalizar un negocio y ese negocio para usted tuviera muchos riesgos? Es más, estadísticamente podría yo decirle que usted va a perder su capital. Le puedo asegurar que a causa de esa incertidumbre usted no estaría dispuesto a invertir. Diría: ay, yo oro por usted, que le vaya bien. Pero ¿qué pasaría si ese negocio despertara en usted la expectativa, si lo viera bastante lucrativo, si usted se diera cuenta que es muy probable que su capital invertido se va a duplicar? ¿Le entraría o no? Sí, ¿por qué? Porque le tiene fe, porque le interesa. Entonces es aquí donde reafirmo esta forma de pensamiento. Y es que cuando algo te interesa de verdad, te inviertes, sin importar el costo de lo que esto te represente. Lamentablemente, hoy la iglesia pretende crecer y ser fructífera abrazando la maldición del mínimo esfuerzo. Quiero que usted entienda esto y que lo entienda bien. Vivir con una mentalidad del mínimo esfuerzo o del creer que las circunstancias nos darán aquello que nosotros queremos es una maldición que limita nuestro avance. Usted jamás va a alcanzar aquello que realmente desea, aquello que realmente anhela, abrazando una visión del mínimo esfuerzo. ¿Cuántos aquí terminaron una carrera universitaria? ¿Cuántos de ustedes en algún momento quisieron renunciar? Yo creo que todos en algún momento quisimos renunciar, pero aquello que nos permitió sobreponernos ante el desánimo, ante la adversidad, ante las circunstancias injustas, fue el que nos interesaba terminar la carrera. ¿Cuántos de ustedes tuvieron maestros que les hicieron la vida imposible? ¿Y eso te impidió? ¿Por qué te saliste? ¿Por qué renunciaste a la carrera? Ay, es que había un maestro al que yo le caía mal. ¿Sería justificación? Ahora, ¿por qué razones estás renunciando a aquello que anhelas? ¿Será realmente tu justificación válida o será que no tienes interés? Hoy la iglesia pretende crecer y ser fructífera. Vea nada más. Estamos idealizando nuestro crecimiento y el que podamos llegar a dar fruto sin esforzarnos, sin querer dar más de nosotros mismos. Y ¿sabe? Esto no es posible. ¿Por qué? Mire, considere lo siguiente. Jamás podrás desarrollar al máximo tu potencial mientras que no inviertas de la misma forma toda tu capacidad y voluntad, entendiendo que en un ambiente ideal de reciprocidad, lo que das, recibes. ¿Entiende esto? Jamás podrás desarrollar al máximo tu potencial mientras que no inviertas de la misma forma toda tu capacidad y voluntad. Tenemos un equipo de remo. Imagínense ustedes si solamente uno de ellos está remando. Tal vez al principio parezca que está avanzando, pero conforme pase el tiempo, ese que está remando se va a cansar y entonces el avance será cada vez menor. Por eso es importante que tengamos en cuenta que si queremos alcanzar el propósito de Dios y desarrollar al máximo nuestro potencial, necesitamos invertir de la misma manera nuestra capacidad y voluntad. Imagínese usted que su interés es como el combustible para poder llegar al destino que usted desea. Todos los que tienen auto van a poderme responder con facilidad esto. Imagínese usted que una buena mañana decide viajar de la Ciudad de México a la ciudad de Puebla. Y usted se sube a su auto, lo enciende y se da cuenta que el marcador de gasolina marca 1/4. ¿Llega? No, no va a llegar. La gasolina es comparable a la voluntad que tenemos para invertirnos en aquello que queremos
alcanzar. Y a veces las ganas nos están faltando. El interés es lo que no se está viendo. ¿Y cómo sabes tú que no tengo interés? Por el nivel de capacidad y voluntad que estás invirtiendo en aquello que dices anhelar y desear. No podemos, amados hermanos, creer que vamos a crecer en nuestra vida espiritual y dar fruto si realmente no estamos creyendo en ello, no estamos invirtiéndonos en ello. Necesitamos reflexionar. ¿Qué es lo que estamos dando? ¿Por qué? Porque el ambiente ideal de reciprocidad se da con Dios. Dios no se queda con nada. Tal vez usted ha tenido malas experiencias en las que en algún momento usted ha sido generoso con alguna persona y esa persona no le correspondió de la mejor manera. ¿Sabe? Los seres humanos no tienen esa capacidad de manejarse en un ambiente ideal de reciprocidad. Incluso ni siquiera afectivamente. Se dice por ahí que la gente no te va a amar o no te va a querer como tú quieres, sino como ellos pueden. Y ese pueden se divide en sus traumas, sus heridas, sus complejos y un montón de cosas que les van a limitar el relacionarse. El punto aquí es que en nuestra vida espiritual, mucho de ello lo estamos proyectando en la razón de nuestra forma en la cual queremos buscar de Dios. Y si somos honestos, muchos de nosotros no estamos demostrando que realmente tenemos ganas de más de Dios. ¿Cómo esperamos más del Señor? ¿Cómo esperamos más de su Espíritu Santo en nosotros? Es más, le pregunto, ¿cómo esperas ser lleno del Espíritu Santo y fuego y manifestar el poder de Dios en tu vida si ni siquiera le echas ganas? Permítame la expresión, dele 2 pesitos más de interés. ¿Cómo quieres ser lleno del Espíritu Santo si no estás demostrando interés en mantener una relación viva con el Espíritu Santo? El problema de muchos cristianos hoy, escuche, esto es tremendo, es que ven su relación con Dios más que como una disciplina. Diga conmigo, toda relación es como una disciplina. Si no inviertes en ella y si no la cultivas cada día, se va a debilitar. Toda disciplina requiere de esfuerzo, toda disciplina requiere de constancia. Nuestra relación con Dios es una disciplina. El problema de muchos de nosotros es que no la estamos viendo como una disciplina. ¿Sabe cómo vemos la relación con Dios? Como un hobby. Usted ve su relación con Dios como un hobby. Y esa es la razón por la cual usted no se está invirtiendo realmente en ella. Hay personas que se apasionan por sus hobbies, pero en el caso de nuestra relación con Dios, siempre esta requerirá un poco más de nosotros. Yo he conocido muchos hombres mayores de 35, mayores de 40, que se apasionan con el fútbol llanero. Usted los ve que, pues es evidente como que no tienen la condición para jugar fútbol, pero traen su playera, su short, sus mallas, hasta sus tacos nuevos. Oye, pero yo aseguraría que tú no le pegas, pero ni aunque te la pongan enfrente. Pero domingo 7 de la mañana tienen partido y están allí puntuales. No llegan 7:15, imagínese. ¿Por qué lo hacen? Porque tienen interés. Y muchos de nosotros, amados hermanos, ni siquiera estamos respondiendo a la invitación del Espíritu Santo a pasar tiempo con Él en oración, a meditar y reflexionar en la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo queremos producir en nuestra vida un fruto que glorifique al Señor cuando no le estamos echando ganas?
Mire, si queremos que nuestra relación con Dios crezca y se fortalezca, se necesita más de ti. Dígalo conmigo, si yo quiero que mi relación con Dios crezca y se fortalezca, tendré que poner más de mí. Si yo quiero un despertar espiritual real y verdadero, se requerirá más de mí. Si yo quiero sentir hambre por su presencia, se requerirá más de mí. Si yo quiero ser una persona apasionada y ser renovada por Dios, se necesitará más de mí. Si yo quiero conocer más de Él, se necesitará más de mí. En tu zona de confort jamás estarás dispuesto a dar más de ti, porque siempre estarás expectante del beneficio que se te puede ofrecer de forma instantánea. Y escuche, aunque este es tema de otra predicación, déjeme adelantarle un poco. Lo que en realidad vale la pena en la vida lleva su tiempo. Pero vivimos en una sociedad en la que queremos recompensas instantáneas. Y por esta razón es que la gran mayoría de personas eligen el camino fácil. Pero cuando tú tienes claro qué es lo que quieres, no importa cuánto esto te pueda llevar, no importa cuánto esto te pueda implicar, no importa cuántas veces tengas que insistir, vas a buscarlo. ¿Por qué? Porque tienes interés, porque tienes en ello fe, porque crees que realmente esto es lo mejor para tu vida. Y entendiendo este principio, creo que para muchos de nosotros el reino de los cielos no ha llegado a ser lo mejor en nuestra vida. Todo aquello que desees provocar en tu relación con Dios requerirá más de ti. Escúchelo claramente. Todo aquello que desees provocar en tu relación con Dios requerirá más de ti. ¿Y por qué no más de Dios? Porque Él ya lo dio todo. El problema es que muchos de nosotros no estamos conscientes de ello. Es aquí donde toman más relevancia las palabras del Señor Jesucristo cuando Él dijo: lejos de mí, ustedes nada pueden hacer. Él ya lo dio todo. ¿Y qué es lo que se espera? Pues que nosotros correspondamos a aquello que Él nos ha dado. Para poder vivir en el nivel de plenitud y bendición que Dios desea para tu vida, necesitas más de Dios. Diga conmigo: yo necesito que Dios me permita entender que lejos de Él nada puedo hacer. El problema de muchos de nosotros, amados hermanos, es que no nos hemos dado cuenta del tiempo en el que vivimos. Los hijos de Isaacar tenían una peculiaridad, una característica en su vida, y es que sabían identificar el tiempo en el que vivían y lo que el pueblo de Israel debía de hacer. El problema de muchos de nosotros en la iglesia del siglo XXI es que no sabemos realmente el tiempo en el que vivimos y no tenemos idea de lo que deberíamos de hacer. Pero algo que deberíamos entender es que el periodo en el cual la higuera comienza a mostrar sus hojas y sus primeros frutos, lo tenemos frente a nuestros ojos y no estamos haciendo nada. Hoy lamentablemente la iglesia está sobrevalorando el activismo, y ese activismo se coloca por encima de la relación. No es lo que haces, es lo que provocas. Y lo que provocas siempre será el resultado de lo que haces sentir. No es simplemente tener un ministerio, no es tener una actividad de fin de semana. Es el vincularme a Dios, entregarle mi corazón. El pensamiento de Dios no ha cambiado respecto de ti y de mí. Su pensamiento y su deseo sigue vigente.
Y ese pensamiento y deseo se resume en: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Necesitamos de Dios. Mire, considere lo siguiente. Cada uno de nosotros es ejemplificado en la Biblia como una lámpara que requiere de la presencia del Espíritu de Dios fluyendo en nosotros para que podamos cumplir con el propósito para el que fuimos creados. Tú fuiste creado con un propósito. Dios te dio un diseño único, un diseño personal. ¿Para qué? Para que pudieras cumplir con el propósito de Dios. Pero si nosotros no tenemos una relación vigente con Dios, estás poniendo en riesgo el propósito para el cual fuiste creado. Esto es muy importante que lo tengas presente. Y muchos de nosotros, amados hermanos, lamentablemente ignoramos cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Y sabe por qué lo ignoramos? Porque no nos hemos interesado en Él. Tenemos que avanzar hacia un nivel de profundidad en la relación con Dios que nos permita descubrir qué es lo que Él quiere de nosotros. ¿Cómo es que Dios quiere usar tu vida? Acompáñame a ver lo que la Escritura nos enseña en Mateo capítulo 25. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Vamos a leer a partir del verso 1. Mateo capítulo 25. Y dice la Escritura así: el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Estas 10 jóvenes, amados hermanos, representan a la iglesia. Diga conmigo el número 10. En la Biblia es el número de la responsabilidad. Es decir, la iglesia tiene como responsabilidad esperar al novio. Yo recuerdo ese pasaje en Hechos cuando el Señor Jesucristo se aparta de sus discípulos y comienza a ascender a la presencia del Padre, y dice la Escritura que llegaron 2 hombres vestidos de blanco. ¿Y qué les dijeron? Este mismo Jesús que ustedes están viendo, que es apartado de ustedes, volverá. Entonces, la iglesia, que somos nosotros, tiene la responsabilidad de esperar la venida de Cristo, la cual sabemos ya está a las puertas. Amén. Dice que estas 10 jóvenes solteras tomaron sus lámparas, tomaron sus vidas, se hicieron responsables de sus vidas para esperar la venida del novio, es decir, Cristo. Amén. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Siempre me llama mucho la atención cuando la Escritura dice: 2 estarán en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado. 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. En esta porción de la Escritura el porcentaje no cambia. 5 son insensatas y 5 son prudentes. Si usted ha leído esta historia, usted entenderá cuál es el final. Pero si no la ha leído nunca, le doy el spoiler. 5 de ellas se pierden y 5 de ellas se salvan. ¿Qué me está diciendo todo esto? Que deberíamos estar alerta, porque por estadística bíblica, la mitad de los que estamos aquí reunidos no estamos listos para tener un encuentro cara a cara con el Señor. Voltea a ver a su hermano y dile: ¿acaso seré yo? Dígale: yo sí, no sé tú. 5 de ellas eran insensatas y 5 eran prudentes. ¿Qué es lo que hacía la diferencia en ellas? ¿Por qué la Escritura las cataloga de esta forma?
como insensatas y como prudentes. La insensatez raya en la necedad. Y algo se puede catalogar como fruto de la necedad cuando hay en ello indolencia. Es decir, cuando sabes que debes de hacer algo y no lo haces. Y ese es el resultado del estilo de vida de estas 5 jovencitas. Ellas dispusieron su vida para presentarse delante del Señor, pero no hacían lo que sabían que debían hacer. Y las que fueron prudentes tenían esa capacidad de poder prever haciendo lo que sabían que debían hacer. Dice la Escritura así, verso 3: las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Dile a la persona que tienes a tu lado, si tú quieres estar preparado para el día del Señor, debes asegurarte de no vivir con lo mínimo necesario del Espíritu en tu día a día. Cada uno de nosotros debería de ambicionar tener una, permítame la expresión, que es muy metafórica, pero que es válida, una reserva del Espíritu Santo en nuestra vida. No solamente deberíamos de buscar traer el tanque lleno. Recuerda ese viaje, Ciudad de México, Puebla. Cuando tú te involucras en una relación en la que no hay ganas, tú vas a terminar empujando el carro. ¿Cuántos han empujado un auto? Al principio le echamos muchas ganas, ¿verdad? Pero luego empieza a costar. Y más si el que va al volante no lo sabe arrancar. Que no sea así tu relación con Dios. Necesitamos darnos cuenta que si no nos involucramos, no vamos a poder obtener del reino aquello que el reino ya está dispuesto a darnos. Dice la palabra del Señor que las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, lea conmigo, a todas les dio sueño y se durmieron. ¿Quiénes se durmieron? ¿Quiénes se durmieron? ¿Quiénes se durmieron? La iglesia tiene que entrar a un periodo de estupor como fruto de su cansancio. La iglesia bíblicamente va a atravesar por un periodo en el cual los santos estén dormidos. Y creo firmemente que ese periodo es este. Ese periodo de la iglesia narrado en las Escrituras, estoy muy certero de que es este periodo. Estamos durmiendo porque no nos hemos dado cuenta de qué carecemos, qué es lo que realmente está aconteciendo en el mundo. Como las señales proféticas de que Cristo viene pronto se están dando delante de nuestros ojos, y muchos de nosotros ni siquiera nos hemos dado por enterados. El apóstol Pedro dice que muchos de nosotros tenemos la segunda venida de Cristo como por tardanza. Pero no es que Él en realidad esté tardando, sino más bien nos está dando chance para que nos arrepintamos, porque no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Pero esto es cierto, amados hermanos, la iglesia está enfrentando un periodo en el cual está durmiendo. Porque el periodo que vendrá,
cuando la iglesia comience a despertar, va a ser el periodo más poderoso y sobrenatural de la iglesia en toda su historia. Pero ¿quiénes van a participar de ello? Quienes estén preparados, quienes se hayan abastecido del aceite necesario para poder presentarse delante del Señor. Y como el novio tardaba en llegar, a todos les dio sueño y se durmieron. A medianoche, diga conmigo, a medianoche. Una vez más, a medianoche. ¿Sabe qué significa esto? Cuando nadie lo espera. El Señor Jesucristo dijo que la venida del hombre sería como, la venida del Hijo del Hombre sería como el relámpago que se ve en el oriente y va al occidente. El apóstol Pablo lo describe como un suceso que se dará en un abrir y cerrar de ojos. Y sabe, lamentablemente, muchos dentro del cuerpo de Cristo no nos hemos preparado como deberíamos para ese suceso. A medianoche se oyó un grito. Diga conmigo, se oyó un grito. Pregunto, ¿de quién es la voz? ¿De quién es la voz? No puede ser de la iglesia, porque la iglesia está dormida. La voz es del Espíritu. El Espíritu comienza a utilizar a sus profetas para decirnos y alertarnos que el día se acerca. Y entonces los entendidos sabrán qué es lo que se debe de hacer. Vean lo que la Escritura nos dice. A medianoche se oyó un grito: ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Fíjese qué interesante. Se pusieron a preparar sus lámparas. Estaban en medio de la noche, estaban en medio de la oscuridad, pero sus lámparas se mantenían encendidas. Y eso es algo que quiero que usted tenga presente, porque cada día que nosotros nos mantenemos encendidos delante de Dios, consume lo que de su presencia hemos recibido. Y por esta razón es que necesitamos más de Dios. La Escritura nos narra que cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, antes de ascender, les dijo a sus discípulos que no se fueran de la ciudad de Jerusalén hasta que hubiesen recibido de parte de Dios la promesa de la cual Él les había hablado con anterioridad. El Señor Jesucristo ascendió a los cielos y ellos tuvieron que esperar un periodo de 10 días a que el Espíritu Santo descendiera con poder sobre de ellos. Cerca de 120 estaban en aquel aposento alto y estaban demostrando interés, estaban echándole ganas. Diga conmigo, estaban echándole ganas. Una vez más, estaban echándole ganas. La Biblia no lo registra, pero yo estoy seguro que del día 1 al día 10 se diezmó por lo menos esos 120. Porque después de que todos se enteraron que Jesús había resucitado y que muchos se enteraron que durante 40 días el Señor Jesucristo estuvo apareciéndose a sus discípulos para hablarles acerca del reino, hubo un avivamiento. Esto es innegable. Y después, teniendo el testimonio de los discípulos de que habría de manifestarse la promesa del Padre dada a través del profeta Joel, que era que en los postreros días el Señor derramaría de su espíritu sobre toda carne, la gente más emocionada estaba. Entonces dijeron: vamos a echarle ganitas buscando al Señor, ¿te parece? Perfecto. Pero había quienes eran demasiado intensos y el primer día hasta con fervor estaban gritando hasta acabarse la voz. El segundo día ya llegaban afónicos. El tercer día ya no se presentaron. ¿Por qué no fuiste a la reunión de oración? Es que me duele la garganta.
Sí, pero no necesitas gritar para que Dios te escuche. Es que estoy muy lastimado. El Señor me entiende. Y ya no se paraban. Llegó el quinto día, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno. Y se fueron yendo las personas, las que en un principio eran muy intensas. ¿Y quiénes se quedaron? Los que eran constantes. Y esos cerca de 120 fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, hay algo muy interesante. Porque después de que son llenos del Espíritu Santo, es cuando el apóstol Pedro predica por primera vez un sermón de no más de 10 minutos, que trae convicción a cerca de 5,000 hombres. Tremendo, ¿no? La iglesia pasa de ser de 120 a 5,120. Después se da más adelante el milagro junto a la puerta de la Hermosa y otros tantos miles se acercan a la iglesia. Ya no son 120, ya ahora es una iglesia de por lo menos 8,120 personas. Pregunta obligada, ¿qué está pasando con Pedro y los apóstoles? Se están cansando. Se están desgastando. Y para colmo, comienzan a haber más adelante problemas en la iglesia, ¿verdad? Con las viudas de habla griega contra las de habla aramea, y que quienes quieren primero su cocol y por qué se lo sirven primero a otras. Pero para ese momento ya Pedro estaba preparado. Antes de esto, la iglesia comienza a ser perseguida. Y es bien interesante ver cómo a ellos les quieren imponer el dejar de predicar acerca de Jesús. Pero hay algo muy interesante que nos revela parte de lo que en ese pasaje de las 10 jóvenes nos está diciendo la palabra de Dios. Y es que después de ser intimidados, después de quererles imponer el que no prediquen, Pedro ora y le pide a Dios que los llene del Espíritu Santo. Y dice la Escritura que después de que el apóstol oró, ese lugar tembló y ellos fueron nuevamente llenos del Espíritu Santo. Tú no puedes llenar algo que está lleno. Y si la Biblia dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, es porque su tanque de la unción se estaba acabando. Te pregunto, ¿cómo va tu tanque? Hubo una época en mi vida en la cual no tenía muchos recursos para poder llenar un tanque de gasolina, pero me sentía bien echándole 50 pesos. Sí me alcanza para donde voy, pensaba yo. Muchos de nosotros estamos invirtiendo lo mínimo en nuestra relación con Dios para que nos alcance para el siguiente domingo. Sí me alcanza para el siguiente domingo. Hoy salí bien extasiado de la predicación y sí me alcanza para el próximo domingo. Pero ¿sabe? Usted no debería de andar con migajas del Espíritu en su vida. Usted debería de andar lleno. ¿Cómo le gustaba andar a David? Lleno. No decía él, no declaraba él: tú unges con perfume mi cabeza, mi copa está rebosante. Él no decía: ¿cómo la ves? ¿Medio llena o medio vacía? No, era evidente que estaba rebosante. Era evidente que estaba llena. Los discípulos tuvieron que pedirle a Dios que los volviera a llenar del Espíritu Santo, porque sabían que en su día a día ellos necesitarían más del poder de Dios.
Y es aquí donde aplica la reserva de aceite de estas jóvenes prudentes. Vea lo que dice la Escritura, Mateo capítulo 25, verso 7. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Diga conmigo, qué cómodas. Otra vez, qué cómodas. ¿Cómo puedo saber que están teniendo una actitud, permítame la expresión, comodina? Por la respuesta de las prudentes. Vean lo que les dicen ellas. No, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan, lea conmigo, a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Diga conmigo, el aceite no se regala. Es tan preciado que si quieres tener lo suficiente, tienes que pagar por él. Tienes que invertirte en él. Tienes que sacrificarte por él. Muchos de nosotros estamos esperando a que se me pegue algo de la unción del pastor. Y venimos el fin de semana y decimos, esperamos que con el mensaje que esté cargado de unción, yo tenga lo suficiente para mantenerme en mi integridad y en mi inercia espiritual de avance durante toda la semana. Y sabes que no estás pagando el costo de tener una relación vigente con Cristo. Si yo te doy de mi aceite, no me va a alcanzar a mí y tampoco te va a servir a ti. Tienes que pagar el costo de aquello que te interesa. Por eso las prudentes les dijeron a las insensatas: vayan y cómprenlo con quienes lo venden. El aceite simboliza la presencia del Espíritu Santo, y tener la presencia del Espíritu Santo ardiendo en tu vida implicará un costo. No podemos depender de otros para tener una vida cristiana exitosa. Tampoco deberías responsabilizar a otros de tu fracaso espiritual. Cada uno de nosotros tiene en su relación con Cristo aquello para lo cual ha invertido. Y si no has invertido lo suficiente como para que tu lámpara siempre esté encendida, por eso es que tu lámpara se apaga. Por eso es que tu relación con Dios es intermitente. Se enciende cada congreso o cada fin de semana, pero no te estás invirtiendo en ella realmente de tal manera que le permitas a Dios llenarte y fluir en tu vida, arder dentro de ti. Dice la palabra del Señor: pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio. ¿Cuál fue su problema? ¿No ir tan rápido? ¿O no haber previsto? ¿Y por qué no lo previeron? ¿Sabe por qué? Porque no se quisieron invertir. ¿Y por qué no se quisieron invertir? Porque no tenían fe. Porque no tenían realmente un interés que les vinculara a invertir lo mejor de sí en su relación con el novio. Yo le voy a dar solo lo que le cabe a mi lámpara. El aceite está bien caro. ¿Por qué voy a llevar reserva? No, yo voy a poner lo que ya dispuse que iba a poner,
Y si él lo sabe apreciar, pues con eso. Pero no nos damos cuenta que muchas veces en la vida se requerirá de más de nosotros. Y en nuestra relación con Dios no deberíamos limitarnos. Todo aquello que te restringes en el presente afecta tu futuro. El tiempo de buscar a Dios es hoy. El tiempo de ser llenos de su Espíritu es ahora. Le pregunto, ¿estamos conduciéndonos como prudentes o como insensatos? Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio. Yo me imagino a estas jovencitas insensatas, imprudentes, ir corriendo, vamos rápido. Así como cuando las mujeres dicen, acompáñame al baño. Se fueron corriendo. En grupito, allí iban las 5. Y iban rápido. Pero a veces los esfuerzos de último momento no son suficientes. Por eso es importante tener claro qué es lo que quieres y entonces determinar qué tanto estás convencido de invertirte. El Señor Jesucristo lo puso de esta manera y Él dijo, ¿quién de ustedes que quiere edificar una torre no se sienta primero y calcula si tiene lo necesario para concluirla? Con aquellos cerca de 120 empezaron a orar muchos. Pero para el día 10 solo había 120. El martes les decía, prioriza la constancia sobre el ímpetu, sobre el impulso, sobre la intensidad. Había por allí un dicho, me acordé, que decía, vale más gotita que dure que chorro que se acabe, ¿no? Y a veces queremos desbordarnos y venimos aquí y queremos demostrarle al Señor nuestros mejores pasos, hasta los prohibidos. ¿Ah? Pero durante la semana no doblamos nuestras rodillas, no le buscamos en oración, no abrimos su palabra. Puede ser muy intenso el fin de semana, pero poco profundo. Y para ser profundo se requiere constancia más que intensidad. Estas mujeres se fueron rápido. Va a haber gente que el día de Cristo quiera reunión, esté buscando al hermano Joel para que le dirigen unos cantos. ¿Quién tiene el WhatsApp de Joel para decirle que venga a dirigirnos, a ver si el Señor ahora sí nos escucha? Estarán esperando que alguien les predique, que alguien les comparta. Y sabe, amados hermanos, no siempre un esfuerzo de último momento, carente de constancia, carente de verdadero sacrificio, tiene trascendencia. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio. Lea conmigo. Y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. ¿Quiénes entraron con él al banquete? Las prudentes, las que habían considerado que era probable que su recurso inicial no fuera suficiente.
las que íntimamente eran generosas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio. Y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. Y él respondió, no las conozco. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. Que no se apague nuestra lámpara. Que no se apague tu lámpara. El vivir la vida cristiana en esta generación consume lo que de nuestra relación con Dios obtenemos en el día a día. Si tú al despertar le das gracias a Dios porque te permite abrir los ojos y tomas tiempo para buscar su presencia, si camino al trabajo meditas en su palabra, reflexionas en su bondad y misericordia, tú te estás recargando de Él. Pero si no lo buscamos, ¿de dónde nos estamos nosotros llenando? ¿De qué? Escuchaba a un predicador y me gustó mucho lo que él expresó respecto de este pasaje. Y él dice que era importante que las jovencitas tuvieran sus lámparas encendidas, porque esa era la única manera que en medio de la noche y de la densa oscuridad el novio pudiera reconocer sus rostros. Entonces llegaba el novio y hacía que cada una de ellas pasara y con su lámpara encendida junto a su rostro le alumbrase para que él la pudiera identificar. Las chicas insensatas, por más que gritaban, soy yo, no tenían una luz que alumbrara su rostro y que les pudiera permitir ser identificadas. ¿En cuántos de nosotros será que la luz que creemos tener es oscuridad? Necesitamos entonces mantener una relación vigente con Dios que nos permita que nuestra lámpara, que nuestra vida refleje la luz que de Él procede. Amén. Mire, ¿cómo mantener el aceite suficiente en mi vida? ¿Le gustaría que su lámpara siempre estuviese encendida? Mire, considere lo siguiente. Lo primero que usted necesita saber es que requiere hacerle un espacio al Espíritu Santo en su vida. No puedes llenar aquel espacio que ya está lleno. Entonces, si queremos ser llenos del Espíritu de Dios, tenemos que hacerle espacio en nuestra vida. Tenemos que permitir que sea su Espíritu llenándonos, transformándonos. Tengo que tener conciencia de que necesito renovarme día tras día. Debo permitirle al Espíritu Santo que Él dé testimonio a mi espíritu de aquellas cosas que en mí necesitan ser cambiadas. ¿Por qué? Porque hay creyentes que se sienten la última Coca-Cola del desierto y que están esperando recibir de Dios gracias por haber dejado que Él los hiciera parte de su familia.
Porque es importante que sepamos esto. No solamente cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, somos salvos. Venimos a ser miembros de la familia de Dios. Y eso es lo trascendente. Ser miembros de la familia de Dios. Entonces yo necesito ser perfeccionado día a día. Y para esto debo de estar consciente de que necesito renovarme cada día. ¿Qué más necesito hacer para mantener el aceite suficiente en mi vida? Mantener vivo el interés por su presencia. Celebra tu relación con el Señor. ¿Alguna vez le has dicho al Señor, me siento afortunado de que hayas puesto tu mirada en mí? O le dice usted, te sacaste la lotería habiéndome escogido a mí. Yo creo que nuestra actitud debería ser la primera, ¿no? Decirle gracias. Gracias porque me amaste. Porque habiendo miles mejores que yo, me escogiste a mí. Usted necesita mantener vivo el interés por la presencia de Dios. Y eso se conecta directamente a que usted haga lo que tiene que hacer y se invierta de una manera más seria, más real. Esto implicará orar más, obedecer más y quejarse menos. Entonces, necesitamos entender que para mantener el aceite suficiente en nuestra vida, requerimos esforzarnos por conocerle más y agradarle. ¿Quieres conocer más a Dios? Hay dos caminos. Uno, a través de su palabra. Dos, a través de su espíritu. Necesitamos acercarnos a Él con humildad para conocerle, para que podamos entonces vivir con un nivel de conciencia que nos permita agradarle. Último punto, léalo usted. Congrégate. Si usted no es constante en congregarse, ¿cómo va usted a ser lleno de la presencia de Dios? Necesitamos buscar a Dios con mayor profundidad. Reitero, el vivir la vida cristiana consume en nosotros la vida que del Espíritu día a día recibimos. Se está consumiendo. El que tú brilles en tu lugar de trabajo, el que tú no te comportes como los demás, el que tú no hables como los demás, el que tú te conduzcas de una forma distinta, está consumiendo la presencia de Dios en ti y por eso necesitas más. Concluimos con este pasaje. Y este primer libro de Samuel, capítulo 3, versos del 2 al 4. Leámoslo juntos a la cuenta de 3, ¿le parece? 1, 2, 3. Elí ya se estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida y el Señor llamó a Samuel y éste respondió: aquí estoy. De estos dos versos les prediqué hace muchos años. Son pasajes que pueden llevarnos hacia mucha profundidad. Pero hay algo muy interesante que quiero que tenga presente. Y lo primero es que la Escritura nos enfatiza que Elí, que es el sacerdote a cargo, se está quedando ciego.
es un liderazgo que ha perdido la visión. Ya la visión de Elí no está en buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. La visión de Elí está en: haré lo que pueda. Porque incluso cuando Dios se revela al profeta Samuel, versos más adelante, y al siguiente día Elí le dice: cuéntame todo lo que el Señor te habló, y caiga sobre de ti maldición si no me lo revelas todo. Samuel le dice que Dios está pensando castigar a su familia. ¿Y cuál es la respuesta de Elí? Que él haga lo que quiera, él es Dios. Si este hombre tuviera vitalidad en la relación, diría: no, yo no pierdo esa relación. Prepárenme un altar, pero el Señor te va a rechazar. Prepárenme un altar y voy a buscar su presencia. Pero el vínculo entre Elí y el Señor ya estaba muy desgastado de parte de Elí. Entonces ya para Elí era inútil luchar. Que haga lo que quiera. Él había perdido la visión, se había extraviado de aquello que en algún momento deseaba. Vivir bajo la dirección de un liderazgo que carece de visión puede representar un riesgo o una oportunidad. No depende del liderazgo, depende de ti. Pero a la gente le encanta señalar al liderazgo y decir: ese liderazgo no tiene unción, ese liderazgo no tiene visión, me voy a buscar otro lugar. Ni aunque estuviera bajo un liderazgo de unción y visión, esa gente crecería. Porque el problema no está en el liderazgo, está en ti. Samuel nos lo deja ver claramente. La Biblia me está diciendo que el liderazgo de Elí es un liderazgo que se ha desgastado, un liderazgo que se ha extraviado, un liderazgo que ha perdido el vínculo, un liderazgo que ha perdido la visión. Y bajo ese liderazgo, un día, diga conmigo, un día. Los de repente de Dios para nosotros siempre llegan un día. Has estado buscando del Señor, has estado buscando de su presencia, y a veces pareciera que tu búsqueda no te representa ningún resultado, pero llegará un día en el que Dios te salga al encuentro. Ahora, ¿por qué razón Elí había perdido su visión? ¿Por qué Elí había perdido la conexión con el Señor? Véalo. Él descansaba en su habitación. Todo aquello a lo cual le traces una distancia debilitará la relación. A Samuel no le interesaba dormir incómodo en piso de tierra, ensuciando el vestido que su mamá le llevaba cada año, porque él quería estar junto al arca del Dios de Israel. Junto al arca no podía haber una cama, no podía haber un sofá cama, no podía haber un colchón inflable. Junto al arca no podía haber nada que Dios no hubiera instruido. Entonces Samuel tenía que dormir a ras de suelo si él quería estar ahí. Hay vínculos que te van a costar la vida misma, pero que los cultivas porque para ti valen la pena, porque tienes fe en ellos. Elí ya había perdido la fe. Elí decía: qué padre que esté el arca de Dios ahí, pero yo prefiero mi zona de confort. Y Elí se iba a su habitación. Pero Samuel se dormía en el santuario.
a un lado del arca de Dios. Qué incómodo era, sí. Yo creo que las mañanas siguientes el joven se levantaba todo sucio, arreglaba sus vestidos, se estiraba, trataba de acomodarse la espalda y abría las puertas de la casa de Dios. Porque recuerde, ese fue el primer ministerio del profeta Samuel: abrir las puertas de la casa de Dios. Se convirtió en un facilitador para su generación. Pero ¿sabes por qué no cualquiera puede ser un facilitador para otra persona? Porque no cualquiera tiene lo mismo de Dios en su corazón. Y me encanta esta expresión de la Biblia que dice: la lámpara de Dios todavía estaba encendida. La vida del Espíritu en ese lugar no se había terminado. Estaba esperando de alguien que sí la valorara, de alguien que sí la cultivara, de alguien que sí estuviera dispuesto a invertir todo lo que tenía para mantener esa lámpara ardiendo. Y es la diferencia entre Elí y Samuel, porque Elí ha perdido la conexión, pero Samuel está cultivando la relación. Y por esta razón es que durante todo el liderazgo de Samuel, desde su niñez, su juventud y su edad adulta, la lámpara jamás se apaga, porque todo lo que él consideraba suyo y de valor lo ponía a los pies del Señor. Entonces, aquí la palabra nos regala algo maravilloso, y es que el cielo jamás será indiferente ante un corazón contrito y humillado. Tú puedes toparte en la vida con personas a las que no les duele tu dolor y no les alegra tu alegría, pero cuando se trata del cielo, el cielo siempre te va a corresponder. Y entonces Dios, imagínese este cuadro: cada noche, mientras que el joven Samuel estaba tendido a los pies del arca, la gloria de Dios entre los dos querubines le miraba. Noche 1, noche 2, noche 3, noche 4, noche 5, noche 600, noche 1000, noche 2000, noche 4000. 10 años has estado pegado, sin soltarte, sin apartarte. Me voy a revelar a ti, me voy a entregar a ti. Y es en ese tenor en el que Dios le habla a Samuel, y él puede decir: aquí estoy. ¿Sabes por qué? Porque todas esas noches él esperó una respuesta. ¿Por qué no se desanimó? ¿Por qué no hizo simplemente como hizo Elí, decir: lo intenté? Porque para él la presencia de Dios lo valía todo, todo. Así que su incomodidad solo lo inspiraba para el siguiente día. Busca la presencia de Dios y Él te saldrá al encuentro.
y podrás decir: aquí estoy. Pero que no se apague tu lámpara. Necesitas tenerlo esto siempre presente: que no se apague tu lámpara. Amén. Póngase de pie y demos gracias a Dios. Amado Señor, queremos darte gracias por tu bondad y tu fidelidad. Hoy venimos delante de ti, Señor, con un corazón expuesto. Y como iglesia te preguntamos: dinos, ¿qué nos hace falta de ti? Muéstranos qué es lo que necesitamos de ti. Precioso Espíritu Santo, sé tú obrando en nuestra vida, hablando a nuestro corazón, revelándote lo más íntimo de nuestro ser. Ayúdanos, precioso Dios. Nos ponemos en tus manos y te damos a ti toda la gloria, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.